Hola amigos, bienvenidos a Dimensión 96. Yo sé que no nos veíamos acá desde hace, miren, ni quiero pensar, creo que 6 meses. Pero como sabían, antes no solo hacía YouTube, tenía un trabajo y por eso no había estado subiendo videos a este canal, porque pues tenía que sobrevivir el canal del que gano dinero, del que vivo. Pero ahora ya soy una persona más libre y no me puedo comprometer a un video a la semana porque estos videos son difíciles de hacer. Pero sí me voy a comprometer a hacer un video cada 15 días en este canal. Por favor, que todo salga bien. Pero bueno, como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a hablar de los casos reales detrás de la 4ª temporada de Stranger Things. Si eres una persona a la que le encanta estar leyendo e investigando sobre, pues, leyendas, cosas paranormales y crimen, es muy probable que te haya pasado lo mismo que a mí al ver la 4ª temporada de Stranger Things. Y con esto me refiero a que cuando estabas viendo la serie decías como, esto me recuerda a algo. Pues me puse a investigar y resulta que estamos en lo correcto. Esta temporada de la serie se basó principalmente en 2 historias reales. El caso de Amityville, que se relaciona con la línea de la historia de Victor Creel y como de esta casa donde hay un asesinato de toda la familia y se inculpa al papá cuando el papá dice que en realidad todo fue un demonio. Y por otro lado, el pánico satánico que se vivió durante la época de los 80s en Estados Unidos, obviamente relacionado a la cacería de brujas que se hace con el Hellfire Club y más específicamente a Eddie Munson. Así que habiendo dicho esto, entremos a fondo en cada uno de los casos. Empezamos con el terror de Amityville. The Amityville Horror Story, A True Story, o bueno, El terror de Amityville, una historia real, fue un libro publicado en 1977 por Jay Anson, el cual cuenta la historia de una pareja recién casada que se muda a una casa en Amityville, Long Island. Al igual que la familia de Victor Creel en Stranger Things, esta familia se muda a esta casa con la esperanza de un nuevo comienzo, porque pues es un matrimonio nuevo. La mujer de este matrimonio, que se llamaba Kathy, si no recuerdo mal, estaba ya casada antes con otra pareja con la que no le fue muy bien. Entonces se casa con este hombre y pues deciden mudarse a comenzar su nueva vida con los niños, todo ese trip. Pero la red flag más grande de esta casa es la razón por la que esta familia había podido obtener una casa tan grande y tan padre, porque, o sea, Amityville está en Nueva York y Nueva York toda la vida ha sido carísimo, entonces era una familia que no tenía tanto dinero y hay una razón por la cual pudieron tener una casa de este estilo a un precio tan barato. Y esa razón es que 13 meses antes, el 13 de noviembre de 1974, un hombre llamado Ronald Defoe Jr. asesinó a 6 miembros de su familia en la propiedad, incluyendo a sus papás y a sus 4 hermanos. Ronald Defoe Jr., hijo mayor de la familia, asesinó a sus padres y 4 hermanos mientras dormían. Defoe utilizó un somnífero durante la última cena familiar para asegurarse de que ellos no se despertaran con el sonido de los disparos. Los primeros asesinados fueron sus padres, más tarde sus 2 hermanos varones y al final sus 2 hermanas. Posteriormente, Defoe continuó su día como uno normal. No fue sino hasta la tarde del día siguiente en que se descubrió el crimen, cuando Joy Jesuit, quien se encontraba bebiendo en un bar, acudió a las llamadas de auxilio de Ronald Defoe, quien pedía ayuda, pues según él, sus padres habían sido acribillados. La pareja sí se siente incómoda con este dato, pero pues obviamente la oferta es muy buena y dicen como, no podemos ser supersticiosos, o sea, la oferta es demasiado buena para ser verdad, no podemos ignorarla por algo que probablemente no va a pasar, ¿no? Porque, o sea, digamos, la ciencia dice que no tiene ningún sentido que porque algo feo pasó en una casa, entonces van a empezar a pasar cosas más feas, ¿no? Entonces deciden ignorar el hecho, concretar la compra y mudarse a la casa. Pero desgraciadamente después de mudarse a la casa, la familia empieza a experimentar eventos paranormales, entre los cuales se incluía escuchar voces, cambios de comportamiento en diferentes miembros de la familia. Dicen que se veía una sustancia viscosa en las paredes que ellos dicen que parecía slime, que me imagino que en español se traduciría, bueno, yo lo traduciría como a gel, no sé, es que en México también lo venden como slime, el slime, pero sí, como una sustancia muy viscosa. George Lutz, el padrastro de la familia, o sea, de los niños, decía que todas las mañanas, más bien madrugadas, se despertaba a las 3:15, que es la hora en la que Ronald había perpetrado los asesinatos, entonces era algo medio extraño. Y también cuenta que una vez se despertó y al lado de él en la cama nada más vio como su esposa Kathy estaba levitando a su lado, así estaba dormida pero estaba levitando.
En otras ocasiones también vieron a los niños levitando al mismo tiempo, o sea, cada quien en su cama, pero estaban levitando en las noches. Y la familia también contaba que de repente había zonas de la casa que inexplicablemente estaban mucho más frías que el resto de la casa y que también por las ventanas podían ver cómo los observaba una criatura semejante a un cerdo, pero que tenía ojos rojos. Además, lo que a mí más me dio como cosa es que el sacerdote que trató de ayudarlos desarrolló un cuadro de fiebre después de ir a su casa y también le empezaron a salir ampollas en la piel y también lo que se conoce como estigmas. Cabe aclarar que obviamente esta historia ha tratado de ser refutada miles de veces porque también se han hecho películas sobre este caso y obviamente esas películas están mucho más exageradas, pero el caso en sí, el original, se ha tratado de refutar, pero aún siguen quedando varias cosas que a la gente le hacen dudar o como que le hacen decir como, ay, yo no voy a esa casa, que es que, por ejemplo, George y Kathy, o sea, los papás, tomaron exámenes con polígrafo, se le llama, con detector de mentiras. Llegaron a tomar estos exámenes y pasaron los exámenes. Digo, obviamente un detector de mentiras no es definitivo, pero pues no sé, como que siento que si hicieras una mentira tan grande que se vuelve tan mediático, no lo sé, siento que no pasarías el examen. También uno de los hijos, Daniel, hasta la fecha sigue diciendo como no, esto sí pasó y que, o sea, dice que esa casa le arruinó la vida porque obviamente pues su historia está en todos lados y que pues sigue teniendo pesadillas sobre lo sucedido en Amityville. Y ahora, todo esto es semejante a lo que pasa con Victor Creel en la 4ª temporada de Stranger Things, porque Ronald, el asesino que, por cierto, sigue vivo y está cumpliendo su condena. Ahorita editando leí que se murió en marzo del año pasado, pero ustedes síganme la corriente, porfa. Ha dicho múltiples veces que él escuchó voces que lo alentaron a asesinar a su familia, que no fue intencional, sino que las voces lo hicieron hacerlo. Ahora, la siguiente cosa que sí pasó en Estados Unidos es el pánico satánico. Como podrán recordar, la premisa de toda la historia que comienza en la 4ª temporada de la serie es que en el pueblo de Hawkins, que es un pueblo que se creía era muy tranquilo y que no pasaba nada, comienzan a haber asesinatos muy atroces, cosas que hasta la policía nunca antes había visto y que no tienen explicación, o sea que nunca han visto a nadie causar ese tipo de lesiones en un ser humano. Y entonces, pues obviamente la gente del pueblo, como siempre ha pasado en la historia de la humanidad, busca encontrar una respuesta a esto y lo primero que se les ocurre es claramente hay demonios corrompiendo a nuestros niños a través de lo que está de moda ahorita en la cultura pop y más específicamente en la serie le echan la culpa a un juego que le gusta mucho a los protagonistas durante todas las temporadas, que es el de Dungeons and Dragons o en español como le llamamos Calabozos y Dragones, y sobre todo se le van encima a el jefe del grupo que se reúne a jugar este juego en la preparatoria donde están ellos, que es el Hellfire Club. Y como les digo, contra quien se van y dicen este es el líder, este es el culpable, es pues obviamente el mayor y el líder de este club, que es Eddie Munson. Lo culpan por haber estado en contacto con la primera víctima de estos asesinatos, lo cual digamos esa sí es una razón válida para decir que alguien es sospechoso de un crimen, pero lo que se refleja mucho en la serie, algo que pasa mucho y sigue pasando, lo que es injusto es que parece ser que la gente toma como evidencia la apariencia y los gustos de Eddie Munson para decir que probablemente él tiene algo que ver con ritos satánicos y con cosas del mal. Pero aunque esto pueda parecerte patético y muy injusto, la mala noticia es que es algo que sí pasó en Estados Unidos y hasta diría yo que sigue pasando, de diferente manera, pero sigue pasando. Durante los 80s, muchas personas en Estados Unidos tenían este miedo irracional de que cultos o hasta demonios estuvieran influenciando a sus hijos. Esto eventualmente fue llamado el pánico satánico. Possibly satanic messages on some rock music recording. There's a widely held opinion that what happened at the daycare was the devil's handiwork. All these people network with each other, and they'd all get together and goes to seminars and discussions. Y justamente fue el juego Dungeons and Dragons el que fue más señalado por corromper a los jóvenes. Pero la cuenta de Netflix Geek ha confirmado que el personaje de Eddie Munson está basado en Damien Echols, uno de los muy famosos 3 de West Memphis. Este es un caso sonadísimo y hay 1000 documentales y videos sobre estos, pero bueno, para que tengan un poco de contexto quienes no sepan de qué estoy hablando. El 5 de mayo de 1993, Stevie Branch, Michael Moore y Christopher Byers fueron reportados como desaparecidos.
asesinados. 19 horas después, tras la denuncia del padrastro de Steven Branch, se inició una búsqueda por parte de familiares y vecinos y más tarde una búsqueda oficial por parte de la policía de West Memphis. Cerca de la 1:45 del 6 de mayo, un policía encontró un zapato flotando en un arroyo que desembocaba en las colinas de Robin Hood, donde se sabía que los niños habían sido vistos por última vez, lo que los llevó a revisar la zona y finalmente encontrar los cuerpos de los 3 niños. Los niños se encontraban desnudos y atados con sus propias agujetas y además los cuerpos presentaban lesiones que no voy a mencionar por respeto a las víctimas y porque la intención de este video no es ser morboso, además lo pueden ver en 8000 documentales, pero digamos que eran lesiones que ningún ser humano racional o con un poquito de compasión le haría a otro ser vivo. Por la naturaleza de las lesiones, la policía primero pensó que se había tratado de un caso de abuso sexual muy fuerte, pero después concluyeron por ciertas cosas, también esto es muy debatido, pero por ciertas evidencias que encontraron, debatieron que más bien habían sido asaltados y posteriormente asesinados. Los supercapaces policías James Sudbury y Steve Jones dijeron que sentían que el crimen tenía vibras de ser parte de un culto y que Damien Echols podría ser un sospechoso del caso nada más porque había mostrado interés en el ocultismo y porque Jones pensaba como que Echols era capaz de asesinar a alguien. O sea, él lo veía y dijo, yo veo a ese chavo en el pueblo y yo digo, él mataría a alguien. Así de concretas las pruebas de la policía de ese pueblo. Tras un mes de estar constantemente interrogando a Echols, la policía decide interrogar también a Jesse Misskelley, o Misskelley, no sé cómo se pronuncia la verdad, sin estar presentes sus padres y a pesar de que se sabía que de acuerdo a su IQ tenía un funcionamiento intelectual limitado y que además era menor de edad. Entonces, para interrogarlo, sí tenían que estar sus padres presentes, pero bueno, les valió. Misskelley fue interrogado por 12 horas y durante esas 12 horas fue amenazado, intimidado, todo lo que se pueden imaginar por la policía. Y entonces finalmente él confiesa, dice, sí, nosotros fuimos. Yo vi que Echols hizo tal y luego abusó sexualmente a los niños. O sea, hicieron que confesara lo que los policías suponían que había pasado, pero inmediatamente en cuanto lo soltaron, Misskelley retractó su confesión y dijo que la única razón por la que había confesado y había hecho esas cosas era porque le tenía miedo a la policía. Les digo, recuerden, era una persona no solo menor de edad, sino que padecía de sus facultades mentales, entonces tenía como, por lo que he escuchado yo, era como interrogar todavía a alguien más chico. Entonces, obviamente, si intimidas a alguien que mentalmente es muy joven, pues va a terminar confesando lo que tú digas y por eso esto no se debe hacer. Desgraciadamente, la Suprema Corte de Arkansas determinó que pues la confesión había sido voluntaria. Lo habían casi golpeado para decir eso, pero fue voluntaria, entonces que la confesión iba a ser admisible en un juicio. Poco después de la confesión de Misskelley, Echols y un amigo muy cercano que tenía, que es Baldwin, fueron arrestados nada más porque sí, porque se les dio la gana. Parte de la confesión de Misskelley fue filtrada a la prensa y apareció en la portada del Memphis Commercial Appeal antes de que el juicio iniciara, que eso también es malísimo, obviamente, porque entonces la gente decide que ellos saben. Ustedes lo han visto con los casos que desgraciadamente han estado sucediendo en diversos países de Latinoamérica. Cómo nos ha pasado que la gente se cree expertos y en TikTok te resuelven un caso, aunque en su vida hayan tenido ninguna educación de forenses o de criminólogos. No, ellos saben quién asesinó y ellos casi quieren linchar a la gente sin tener pruebas. Entonces, obviamente esto sucedió en este caso. Do you feel that the people that did this were worshiping Satan? Yes, I do. why? Just look at the freaks. I mean, just look at them. They look like punks. La presión social y las amenazas por parte de la policía provocaron que algunas personas testificaran en contra de los jóvenes y a pesar de que dichas personas confesaron haber sido presionados a decir que eran testigos y de que un especialista dijo que la confesión de Misskelley era el clásico ejemplo de una confesión forzada por intimidación policíaca, Echols fue arrestado en 1993 junto con Jesse Misskelley Jr. y Jason Baldwin por el asesinato de los 3 niños y sentenciados de por vida, y de paso Echols sentenciado a la muerte. Durante el juicio, la fiscalía afirmó que los asesinatos habían sido parte de un ritual satánico, o sea, ellos decidieron que así había sido, y pues los prejuicios que tenía la gente por personas que se vestían y actuaban y eran como estos 3 jóvenes, que obviamente sí tenían problemas y sí tenían ciertos antecedentes, pues permitieron que estos muchachos, ahora son hombres, pasaran 17 años en la cárcel.
Tras esta situación se hicieron varios documentales y especiales de televisión y muchas celebridades trataron de recaudar fondos para ayudar a los jóvenes a conseguir un buen asesoramiento legal. Finalmente, los 3 de West Memphis estuvieron varios años en la espera, no sé cómo se traduzca, el death row, que literalmente se traduce a en espera de ser ejecutados. O sea, como que así, a ti te dan la pena de muerte, pero no te la dan inmediatamente. Estás varios años a la cárcel y esperas, pues, a la muerte. Entonces estuvieron varios años ahí esperando hasta que por fin en el 2010, gracias a nueva tecnología de ADN que no existía en ese entonces, se pidió que se evaluara nueva evidencia que pues terminó exonerándolos. Y pues ahí está, amigos. ¿Qué opinan? A mí me parece terrible, sobre todo en Estados Unidos, que los casos se televisan. Como hagas lo que hagas, el juicio moral de las personas, el juicio del público, sí tiene mucho que ver. Por ejemplo, ahorita que se han burlado muchísimo del equipo legal de Amber Heard, una de las abogadas decía como, es que tú al jurado le dices, no puedes saber nada, porque en teoría el jurado no debe, o sea, debe ser imparcial, ¿no? Entonces no debes escuchar como que las opiniones que tienen otras personas de lo que ha hecho esa persona en su vida, o sea, como que tú solo tienes que tomar como evidencia lo que hay en el juicio. Pero la abogada decía como... ¿Cómo van a hacer eso si llegan a su casa y en TikTok, Facebook, Twitter, en todas las redes sociales se estaba hablando de este caso y o sea, independientemente de qué lado estabas tú, creo que era súper claro que el 99.999% de la gente le estaba tirando a ella y estaba del lado de Johnny Depp, ¿no? Mucha gente se burló de que la abogada dijo eso, pero yo digo, sí es cierto. Les digo, por más que le crean o no, de que claramente en el momento en que tú decides televisar un juicio, ya van a entrar en juego muchas cosas que no deberían entrar en juego. Eso va a pasar. Hay 1000 documentales en Netflix con estos casos de gente que los metieron a la cárcel porque la policía sentía una presión muy grande de encontrar un asesino y que sin mucha evidencia, al sentir esa presión de la gente de decir, pues como se ve así, seguro fue ella. Por ejemplo, hay un caso de una chava que se fue a Italia de intercambio y entonces en Italia dijeron como, pues no lloró cuando encontramos el cuerpo, entonces no es una persona que ha demostrado mucha emoción, entonces seguramente ella mató a su roomie y la metieron a la cárcel por muchos años. Entonces, no lo sé, amigos, yo creo que hay que dejar a cada profesional hacer su trabajo, no hay que meternos en investigaciones que no nos corresponden. Es como irle a decir a un médico cómo operar cuando en tu vida has tomado una clase de medicina, ¿no? Entonces, es muy chistoso como, aunque digamos que no somos prejuiciosos, que no sé qué, los humanos somos así, tendemos a dejar que ciertos gustos, ciertas apariencias nos indiquen según nosotros cómo es una persona, sin saber nada. Entonces, pues, espero que les haya gustado este video, la reflexión que hemos hecho. Cuéntenme en los comentarios de qué otros temas les gustaría que habláramos en este canal, porque, pues, lo vamos a revivir. ¿Cómo de que no? Ya saben que si les gustó el video, suscríbanse. Si están suscritos, muchas gracias. Y nos vemos más frecuentemente en mi canal principal, L. Silva. O si no, en algunas semanas por aquí. ¡Adiós!